La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presenta El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Estimados televidentes, les damos la bienvenida a su programa El Poder de Mercado. Esta semana les hemos preparado temas y personajes de interés. Bienvenidos. Autoridades de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y de la CENESID mantuvieron una reunión con los estudiantes aspirantes al programa de acceso a ayudas económicas para la elaboración de su tesis de pregrado. Los estudiantes aspirantes al programa de ayudas económicas que pasaron los exámenes de conocimiento rendidos en los meses de enero y junio del año 2013 fueron convocados en las ciudades de Quito y Guayaquil para que conozcan el procedimiento que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la CENESID han determinado para implementar el convenio macro suscrito entre estas dos instituciones en el afán de favorecer sus aspiraciones académicas a través del apoyo a procesos investigativos que culminen con la realización de sus tesis de pregrado. El día de hoy estamos cerrando la primera fase de este proceso, que es ya el nivel de información por aquellos estudiantes, hombres y mujeres, que fueron preseleccionados, ¿no? En base al rendimiento de las pruebas que ellos obtuvieron. La idea es justamente fortalecer la institucionalidad de la superintendencia y de otras instituciones públicas a través del apoyo que nosotros podemos dar como CENESID. En este caso, a través de financiamiento para tesis de estudiantes de pregrado que estén por finalizar sus estudios o ya en su proceso de elaboración de tesis. Los estudiantes inmersos en el proceso tendrán posibilidad de recibir ayudas económicas para financiar el desarrollo de su investigación, así como recibir apoyo técnico por parte de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Un apoyo técnico, un acompañamiento y una relación de mutuo aprendizaje, porque creo que podemos nosotros también como institución nueva aprender de las expectativas, de la experiencia, de las propuestas de innovación que estamos seguros que van a surgir de los jóvenes aspirantes a estos procesos de beca. Quien prioriza las áreas de estudio en las que se deberían realizar las tesis es la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y nosotros damos un aval a eso y otorgamos el financiamiento. Consiste en cubrir costos de tesis que incluyen realizar encuestas, por ejemplo, análisis de laboratorios, eso por una parte. Por otra parte, cubre una manutención mensual de una remuneración básica unificada, en este caso por 6 meses, que es el tiempo que tenemos establecido en nuestro convenio. Y aparte de eso, pasajes de ida y vuelta en caso de que tengan que desplazarse dentro o fuera del país para hacer la investigación. Los estudiantes miran en esta alternativa una posibilidad de ingresar en un proceso que determinará el tema y la especialización de sus tesis de pregrado. Voy a proponer un tema de tesis conjuntamente con la Superintendencia de Poder del Control del Poder de Mercado que se relacione con la institución y luego vamos a discutir el tema para concretarlo. Me parece una muy buena idea y una muy buena ayuda para los estudiantes y en mi caso los egresados ya de Derecho que queremos realizar una tesis y en base a competencia para que nos sirva de ayuda tanto como a la institución y a nosotros. Me parece una gran oportunidad que se apoye al talento de los jóvenes, que se apoye la educación y que las personas que quieren superarse puedan acceder a una ayuda económica. No solamente es una ayuda económica, sino un seguimiento en el cual nos están apoyando en todo el desarrollo de la tesis. Nunca he visto. Y yo personalmente he hablado de la labor del superintendente Dr. Páez, y me parece increíble. O sea, si yo podría, le hiciera un monumento en realidad, porque muchas personas estamos desesperadas. En mi caso, yo me egresé hace un año y no sabía qué hacer, qué hacer. Entonces, esto es un tema muy nuevo y se abre una ventana, se abre una gran oportunidad para todas las personas que quieren aportar al país, porque la idea de estudiar en la universidad es aportar a la comunidad por la oportunidad que tuvimos de estudiar en la universidad. Un campo abierto que estructura una visión de jóvenes estudiantes que miran a través del campo de la competencia un futuro promisorio en el desarrollo personal, anclado en el conocimiento de la ley del control del poder de mercado.
La expectativa que ha generado la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en nuestro país ha motivado a profesionales y jóvenes estudiantes a realizar su tesis relacionada con temas de competencia. La vigencia de la Ley de Control del Poder de Mercado se complementa con el conocimiento que en materia de competencia se imparte en las aulas universitarias. La necesidad de contar con profesionales especializados ha motivado que muchos de ellos en la actualidad se orienten a buscar una alternativa en este campo. Justamente al ser un campo nuevo dentro del derecho, al ser una de las ramas que recién se están introduciendo dentro de nuestro país, me nació el interés de conocer y de investigar un poco sobre el tema de cómo puede regular el Estado a las empresas y de esta manera poder evitar que se den abuso de las empresas grandes que ya tienen posición de dominio dentro del mercado. Al ser un tema que es nuevo, me gustaría también innovar y ser como que un aporte para el país. Me decidí por el derecho a la competencia económica porque es algo nuevo que me llama bastante la atención. Me llama la atención el derecho empresarial y este es un marco poco regulado aquí en el Ecuador y que tiene, incluso diría yo, demasiada importancia para el desarrollo económico de todos, de cada uno de los consumidores y de los empresarios. De esta manera se despierta el interés por abarcar un tema que en nuestro medio es relativamente nuevo en materia de legislación. Mi tesis fue una de las primeras que se realizó en el tema de derecho de competencia en mi universidad. Mi tema fue en concreto el análisis jurídico de las operaciones de concentración económicas dentro del derecho de competencia. Mi tema de tesis de grado es básicamente sobre la concentración del poder económico del sector automotriz en el país. Nació de una duda del sector, al ser yo de la provincia de Tungurahua. Son pocos los operadores que dominan y controlan el sector a nivel país también. Estoy desarrollando la fijación de precios de reventa en el sector de la distribución de vehículos nuevos y otras prácticas anticompetitivas. Hay bastante interés de desarrollar este tipo de materias cuando las personas ya comprenden a lo que la materia se refiere, porque a veces tienden a confundirlo un poco con derecho de consumidor o con penal económico, que tiene algo que ver, pero no es específicamente. Jóvenes estudiantes y profesionales que son conscientes de la importancia de profundizar en el conocimiento de la ley, de la vigencia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y de su actividad en procura de aplicar la misma y de su objetivo de lograr un mercado justo y competitivo. Los grandes monopolios son como embarcaciones gigantescas, justo como el Titanic, y al igual que se decía cuando este navío partió, se los pensaba infalibles. En los Estados Unidos, un país con más de 300 sectores económicos, el 40% del total de las ganancias corporativas antes del golpe de la crisis eran ganancias de la industria financiera, porque luego de la misma, la sociedad norteamericana está discutiendo la necesidad de controlar este sector, sobre todo las prácticas de los operadores económicos financieros más grandes. ¿Qué pasa cuando uno es demasiado grande para poder fallar? Y si falla, ¿qué le pasa a la economía? ¿Qué pasa cuando el sistema financiero más importante del mundo está compuesto por muy pocos jugadores y entre ellos tienen lazos financieros importantes? Recuerda que nada es infalible. ¿Quieres saber más sobre este tema? Visita la brillante exposición de William Black en www.scpm.gov.es. Ahora continuaremos con el conocimiento de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. En esta oportunidad analizaremos el contexto de la misma. El objetivo de la ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado. En consecuencia, es importante extendernos en el conocimiento de estos conceptos. De allí que el poder de mercado se define de la siguiente manera. Concretamente, el poder de mercado es cuando un operador económico tiene adquirido como tal en el mercado un nivel de penetración, podríamos decir, de adentramiento en ese mismo mercado que le hace que tenga una influencia, una injerencia importante frente a otros posibles operadores o sobre todo frente a los consumidores, que todo consumidor lo identifica, lo conoce y lo valora mucho a esa empresa, a ese negocio que existe en un mercado determinado. ¿El poder de mercado lo tiene uno o varios operadores económicos? Es evidente que sí podría haber uno o varios operadores que tengan poder de mercado. Es decir, no es necesario que haya una empresa, un negocio monopolístico, sino que realmente pueden ser varios que tengan ese poder, hayan adquirido un poder dentro de un mercado determinado. ¿El poder de mercado es bueno o malo? En general no es malo.
No podemos decir es bueno porque justamente ahí interviene la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de Control del Poder de Mercado, porque cuando puede tergiversarse y convertirse en algo negativo es cuando hay un abuso de ese poder. Y ahí pasamos entonces a las figuras que expresamente establece la ley sobre las conductas que están prohibidas, ¿sí? Que no son adecuadas, que un operador con poder de mercado debería realizar. ¿Cómo ejemplificamos el mal uso del poder de mercado? Los precios predatorios, como por un ejemplo claro que establece la ley. ¿Qué significa? Que un operador con poder de mercado baja sus precios a un costo inferior incluso a los costos de producción, y de este modo impide que terceros puedan entrar a ese mercado para competirle, ¿sí? Haciendo justamente prohibitivo, y el momento que ya haya adquirido justamente haya evitado que otros operadores ingresen, pues subir el precio a precios muy elevados, al fin que los consumidores pues no puedan sino tener que acceder a lo que él ofrece en el mercado. Eso es un ejemplo claro. Otro podríamos decir que es el abuso de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo. Es decir, que un operador que tiene una patente, muy bien, puede comercializarlo, es el único que tiene la atribución para vender ese producto sobre un medicamento, por poner un ejemplo, pero si no lo está haciendo dentro de los parámetros que la ley prevé, concatenando con leyes de propiedad intelectual en el sentido de abastecer al público, si es un medicamento de uso delicado, pues justamente que haya acceso de las personas que están con un tratamiento específico para curar una enfermedad, sino que está vendiendo a un costo sumamente elevado que solo muy pocas personas pueden acceder a él. Entonces el Estado tiene algunas atribuciones para evitar ese abuso de poder que está habiendo. ¿Qué contempla la ley en caso de que exista un abuso de poder de mercado? Existe la potestad de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado de realizar una investigación exhaustiva, un análisis económico, de verificar si realmente hay ese poder de mercado y después si se configuran o no las conductas de abuso de ese poder, y llegar incluso a sancionar al operador que esté incurriendo, que haya cometido esas actividades contrarias a la ley. ¿Cuáles son las sanciones que la ley contempla cuando se da este tipo de abusos? Específicamente, si se están dando estas conductas abusivas por parte de un operador que tiene poder del mercado, la ley prevé sanciones que oscilan de entre el 10 al 12% del volumen total de negocios, que pueden ser impuestas, ¿no?, como una multa al operador específico. Este volumen de negocios se calcula sobre las ventas totales que ha realizado un operador específico durante el ejercicio fiscal, el ejercicio económico anterior. Es decir, son cifras realmente altas. Adicionalmente, si no se puede llegar a calcular ese volumen de negocios como tal, pues la ley prevé también sanciones que oscilan de entre los 4.000 a más de 40.000 remuneraciones básicas unificadas. Estamos nuevamente, reitero, hablando de cifras bastante importantes, ¿no? ¿Cómo actúa la superintendencia en caso de existir un abuso de poder de mercado? Dentro de las facultades que existen para iniciar investigaciones, la ley prevé 3 tipos de vías, podríamos decir, de acceso, ¿no? La primera es de oficio. La propia superintendencia podría, si detecta o si se percata que hay alguna situación irregular en un mercado determinado, pues iniciar una investigación. Puede comenzar, incluso la ley faculta, haciendo estudios de mercado, ¿sí? Otra vía de acceso puede ser por una denuncia específicamente, es decir, un particular o una persona natural o jurídica que tenga algún interés legítimo, como establece específicamente la ley, puede presentar una denuncia, y eso conlleva entonces el accionar de la superintendencia para sus investigaciones. Y la última posibilidad que habla la ley es de una solicitud de otra autoridad pública, es decir, cualquier otro ente gubernamental o público estatal puede presentar una solicitud porque se percata que justamente hay irregularidades de un mercado determinado, y ello permite que la superintendencia investigue. ¿Hay casos que al momento se están investigando en el país? Sí, concretamente ahora tenemos ya en la superintendencia algunos sectores que se están investigando. En la página web de la institución se encuentran detallados con alguna generalidad, ¿no?, los casos, los sectores que se están investigando, justamente porque la ley prevé mucha reserva cuando se están haciendo este tipo de investigaciones, en virtud de la transparencia, pues ponemos a conocimiento de la colectividad cuáles son estos sectores de modo general que se están investigando ya por la superintendencia hoy en día.
Debido a la naturaleza del servicio de telefonía móvil, las empresas tienden a acaparar grandes porciones del mercado, pues la oferta es relativamente poca, como en el caso de México, donde un oferente principal posee el 70% del mercado y lo restante es repartido entre 2 compañías más. La primera de estas compañías, haciendo abuso de poder de mercado, decidió regalar los 5 primeros minutos de interconexión en llamadas, siempre y cuando fuese dentro de su propia red. Al ser ellos dueños de la mayor cantidad de líneas, convierten a esta promoción en una práctica abusiva de poder de mercado, al ser imposible para las otras 2 compañías replicar la oferta. El Estado mexicano, basado en la ley, impuso una multa de $1.000 millones y logró una reducción del 70% en la tarifa de interconexión. Vale también decir que esta multa no se aplicó, pues el beneficio directo al consumidor fue de $6.000 millones. Infórmate en www.scpm.gov.es. Un importante seminario internacional dirigido al sector textil se desarrollará durante los próximos días en la ciudad de Ibarra. El sector industrial de esta importante provincia ha demostrado interés. El 13º Seminario Internacional Tecnología y Regulación Sector Textil se desarrollará en la ciudad de Ibarra en la Universidad Técnica del Norte. El objetivo es que a través del conocimiento de la ley, los actores que están inmersos en esta actividad propicien un mercado equitativo. Que la gente conozca posibles prácticas anticompetitivas que se pueden llegar a dar en el sector de los textiles, analizar cómo está evolucionando este sector en el Ecuador, quiénes son sus principales operadores, sus principales entes de política, esfuerzos que se han hecho en este sector, entre otras cosas. Y la razón para hacerlo en Ibarra es la cercanía que tiene a centrales productivas muy importantes en el sector textil, como es el cantón de Cotacachi. La estructura de este encuentro internacional posibilitará a los industriales de esta región del país el ahondar en el conocimiento de la ley en base a las experiencias que se han generado inclusive en otros países. Tenemos ya algunos esfuerzos que se han hecho con la gente de la Superintendencia de Colombia, con la gente de la CFC de México, con la gente del CADE de Brasil. Estamos conversando para ver qué expertos nos pueden enviar. Estos son países que tienen bastante experiencia en tema de competencia y tienen industrias textiles bastante importantes a nivel mundial. Bueno, como siempre nuestros eventos son abiertos a todo el público. Nuestro grupo de interés en este caso son los pequeños productores de textiles, los medianos y los grandes productores de textiles, personas que trabajan en políticas productivas como pueden ser ministerios, gobiernos autónomos descentralizados, entre otros. Y sobre todo vamos a tener la presencia de expositores internacionales que contarán las experiencias de sus países en el campo de los textiles y la competencia. Temas que se fortalecerán con ponencias de expositores nacionales dispuestos a escuchar las inquietudes que en este campo se generen de parte de los participantes. Sí, de hecho tenemos varios ejemplos sobre prácticas anticompetitivas. Creo que de las más comunes en este sector son temas de competencia desleal, cuando se utilizan nombres de otras marcas para crear actos de confusión o cuando se hace algún tipo de publicidad engañosa sobre los beneficios o ventajas que puede tener ciertas prendas de vestir o ciertos calzados, ciertos artículos de textiles. De esta manera, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado continúa con el proceso de capacitación en torno al conocimiento de la ley en diferentes ámbitos, en la que los operadores económicos deben conocer las reglas que imperan en este campo de la competencia. Ahora vamos a conocer un importante caso de identificación de cómo actuaron los carteles en la vecina República de Colombia. El pasado lunes 8 de abril de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia abrió investigación con pliego de cargos por presuntas violaciones a la libre competencia en el caso del azúcar. El mercado del azúcar representa un importante rubro para la economía colombiana, que afecta directa o indirectamente a millones de familias que se encuentran vinculados a los distintos segmentos de la cadena de producción y que repercute en otros mercados como el de los confites, chocolates y bebidas. Las acusaciones contemplan acuerdos entre los competidores sobre temas como la fijación de cuotas de producción, control o persuasión a las importaciones de azúcar procedentes de Bolivia y Costa Rica, con el fin de mantener artificialmente altos los precios del endulzante en Colombia. Un cártel es un acuerdo entre dos o más operadores económicos en donde pactan para no competir con el objetivo de obtener más ganancias. Los cárteles pueden ser por precios, en donde fijan un precio para vender,
pueden repartirse cuotas de mercado, fijar cuotas de producción, repartirse geográficamente sectores. Los cárteles también se dan en las licitaciones públicas y existen muchísimos más tipos de cárteles. Según el comunicado de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, SIC, la decisión en contra de 18 personas naturales, representantes legales de ingenios azucareros y otras entidades del sector, se tomó tras hallar supuestas prácticas restrictivas de la competencia. Esta investigación del superintendente delegado para la protección de la competencia se añade a la que cursa formalmente con pliego de cargos desde el 13 de febrero de 2012 contra 12 ingenios azucareros y 3 entidades del sector, Azocaña, Ciamsa y Dixa. Los cárteles afectan a la competencia porque al estos operadores obtener más ganancias perjudican a los consumidores, cobrándoles precios más altos, bajando la calidad de los productos, y en general la no competencia hace que haya menos productos en el mercado, menos variedad, y no les da a los consumidores la posibilidad de elegir, creándoles un perjuicio. Mientras avanza la investigación, la entidad aclaró que en caso de que se compruebe la violación a las normas de libre competencia, la superintendencia puede imponer multas a quienes infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia hasta por 100.000 salarios mínimos legales mensuales, 58.950 millones de pesos, y a las personas naturales que actúan en representación de quienes infrinjan estas disposiciones hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales, 1.179 millones de pesos. En el Ecuador, la cartelización en nuestra Ley Orgánica de Regulación de Poder de Mercado tiene 2 sanciones. Una es muy grave y otra es la grave. Las sanciones dependen de la afectación que los cárteles han creado en el mercado. La grave se sanciona con multas hasta el 10% del volumen de negocios total, y la muy grave, multas hasta el 12% del volumen de negocios total. Acerca del tema, el exministro y presidente de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Azocaña, Luis Fernando Londoño Capurro, calificó como ofensiva la calificación de cartel que se ha dado a las empresas de este sector que no llevan a cabo prácticas comerciales ilegales. Un operador económico que está involucrado en un cártel, su mejor posibilidad, podríamos decirlo así, atenerse a la exención de la multa. Esto trata de delatar o proporcionar a la superintendencia información para poder llegar a la conclusión de que existe un cártel. Entonces, de esta forma, aportando información o aportando pruebas, la superintendencia le abstiene de la multa. Ahora vamos a conocer las inquietudes de la ciudadanía en el siguiente informe, preparado por nuestra compañera Alexandra Cóndor. Nos encontramos en el norte de la ciudad para recoger las inquietudes que tienen los ciudadanos con respecto a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Quiero solicitar a usted que me indique cuál es el procedimiento y a qué entidad tengo que recurrir. Pues he comprado productos en los que dicen que hay una cantidad, y entre ellos pasta dental, y no hay la cantidad que se indica, sino mucho menos. Es importante tener en cuenta que la Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado también protege al consumidor cuando se vea engañado por alguna práctica que tenga algún operador en el mercado. ¿Qué significa esto de poderse ver engañado? Justamente es el que el operador oferte en su publicidad, por ejemplo, ciertas características, cualidades, ciertos aspectos que aparentemente tendría su producto, pero que en realidad no los tiene. Y el peso como tal de un producto que se lo establezca, se lo indique en un envase específico, sea en un cartón, una lata o cualquier tipo de envase, y que no corresponda realmente al pesaje real de ese producto, es un engaño y podría presumirse sin duda una competencia de la superintendencia para que conozca del caso, se le pida los correctivos necesarios al operador e incluso se llegue a alguna sanción, ¿no?, para que justamente no se vean perjudicados los consumidores por estos engaños. Es permitido usar formas y colores de ciertos productos en otros productos, causándome confusión en el momento de comprar. Es importante tomar en cuenta
cierta diferencia que podría haber entre las competencias de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Si vemos aquí que son signos, símbolos que están siendo reproducidos de un producto a otro, siendo dos operadores diferentes los que los comercializan, es decir, que se estaría aparentemente copiando unos símbolos, unos signos de un producto respecto de otro, pues habría un cierto engaño al consumidor y, como ya lo he mencionado antes, este engaño sí es de competencia, el conocer de estas conductas de engaño es de competencia de la Superintendencia y podríamos intervenir. Ahora, si estos signos o símbolos pertenecen a una marca, por ejemplo, o a cualquier signo distintivo que está protegido por el derecho de la propiedad intelectual, en concreto la propiedad industrial, es el IEPI, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el que conocería este tema, pero siempre ellos en tutela del derecho marcario, del derecho que tiene el titular de esa marca, de ese nombre comercial o de cualquier signo distintivo. En cambio, cuando conoce la Superintendencia es más bien en salvaguarda de los intereses de los consumidores, ¿sí?, que se verían engañados por esa confusión. De esta manera, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado responde a las inquietudes de los ciudadanos. Esto ha sido todo por hoy en su programa El Poder de Mercado. Los esperamos la próxima semana con más temas de interés. No olvide visitar nuestra página web www.scpm.gov.es y seguirnos en las redes sociales que se encuentran en pantalla. Hasta la próxima. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.